Bueno, estamos arrancando este webinar de características de los grandes juegos en la naturaleza, ¿sí? Una de las propuestas de las que más nos gustan cuando hacemos actividades en la naturaleza, cuando vamos de campamento, cuando salimos a alguna excursión, cuando hacemos alguna jornada, ¿sí? Por lo general, el gran juego o los grandes juegos son como el corazón, el centro del programa en esas actividades, ¿sí? En una excursión, en una jornada, en un pernocte o en un campamento, por lo general ponemos toda la ficha en el gran juego o en los grandes juegos, ¿sí? Así que vamos a tratar de ver en estos minutos algunas características, las características principales para que nuestras propuestas sean más significativas, ¿sí? Tengan sentido, ¿sí? Y la experiencia que se lleven los participantes sea también más grata y más positiva, ¿sí? Bueno, te doy la bienvenida, a este espacio que trataremos de, como te decía recién, de compartir algunas cuestiones relacionadas a esta temática, ¿sí? Ahí estás hablando, Lucho Velo, que te está hablando. En un ratito me voy a presentar un poquito más, con más detalle, pero bueno, te doy la bienvenida y te agradezco por estar ahí. El tema que nos convoca entonces son los grandes juegos en la naturaleza. Vamos a ver algunas cuestiones relacionadas a esto, ¿sí? Algunos mitos, ¿sí? Alrededor de los grandes juegos en la naturaleza. Algunos dicen, bueno, es simple un juego, es un juego simple, es un juego común que se hace por ahí en un lugar más grande, ¿sí? O son juegos comunes, simples, que se realizan en un terreno, en un espacio mucho más amplio. Bueno, quizás ahí deberíamos tener algunos otros elementos para tener en cuenta, me parece, y vamos a tratar de desarrollarlos en esta presentación. Otros pueden decir, bueno, son juegos simples que se desarrollan por más tiempo, son más largos, ¿sí? Son más largos. Quizás ahí también, ¿eh? En parte pueden tener algún elemento que corresponde a los grandes juegos, pero hay algunos otros, muy vastos, que no estamos contemplando, ¿sí? Y quizás otros puedan pensar, nunca jugué un gran juego, o no sé si jugué un gran juego porque nunca me puse a pensar, nunca me lo presentaron como un gran juego, porque este webinar lo puede estar viendo, ¿sí? Un profe de educación física, lo puede estar viendo un educador de tiempo libre, ¿sí? Un dirigente scout, lo puede estar viendo, ¿sí? Un estudiante de alguno de los profesorados, lo puede estar viendo también una persona que no necesariamente esté relacionada con la educación formal, ¿sí? Con la no formal, pero simplemente un padre, un tío, ¿sí? Una madre, alguien que quiere proponerle actividades diferentes, ¿sí? A los peques. Bueno, también esto le puede llegar a servir, ¿eh? Pero bueno, esas son algunas de las cuestiones que he ido escuchando y que, bueno, me han llamado la atención, ¿sí? Me han llamado la atención, y vamos a ver si con este, con este, con este webinar, con este contenido compartido, podemos tirar un poco de luz sobre este tema, que es realmente rico, interesante y potente. ¿Qué te vas a llevar? Bueno, te vas a llevar características generales, como te decía, las generalidades, y vamos a hacer foco en eso, en qué son, en cómo se diseñan, cómo se presentan, y vamos a tener acceso también a un ejemplo práctico, ¿sí? Un ejemplo práctico de un gran juego en la naturaleza, ¿sí? Para poder verlo, para poder analizarlo y para posteriormente poder llevarlo a la práctica. ¿Qué te pido? Te pido que participes, te pido participar. ¿De qué manera estás viendo este webinar como una grabación? Bueno, podés ir tomando nota, ¿sí? Podés ir tomando nota de lo que vamos viendo. Sabemos que si al momento de estar escuchando, al momento de estar viendo, al momento de estar aprendiendo algo nuevo, si tomamos nota, nuestro cerebro fija mucho más esa nueva información y hace que el aprendizaje sea más rico. Así que por eso
te invito a tomar pequeñas notas, algún apunte, ¿sí? Al momento que estás escuchando, que estás viendo esta presentación. Y también podés participar, ¿sí? Posteriormente, enviándome un mensaje, ¿sí? Un mensaje de WhatsApp o un mail o algún otro tipo de mensaje por las páginas, sea por la página de Facebook o por la página web, que después te voy a dejar cómo poder contactarte, y me des tus comentarios, tu impresión, tus sugerencias también, tu experiencia en función de lo que hayamos visto en este rato. ¿Sí? Bueno, ¿quién es Lucho Velo? ¿Quién es este que está hablando? Bueno, Lucho Velo es profe de educación física. El nombre en realidad es Alejandro Sebastián, pero los amigos de la secundaria le regalaron este sobrenombre y desde ahí, desde la secundaria, se identifica con ese. Así que la mayoría de la gente me conoce como Lucho Velo. Ahí arriba a la izquierda, en uno de los lugares que más me gusta, acá en la provincia de Buenos Aires, en el sudeste, sudoeste, dentro del sistema de Tandilla, las sierras ahí cerca del Cerro Curamalal. ¿Sí? Arriba a la derecha mi familia, con la que también puedo compartir, me gusta que así sea. Claudia, Nico y Lorenzo, participamos y hacemos un montón de actividades juntos. En el centro hay una de las fotos de uno de los profesorados, un campamento, en uno de los profesorados en el que trabajo en 2 profesorados, acá en la foto, en el de Educación Física de Bolívar, en el Instituto 27, y tengo la gracia también de trabajar en el Instituto 47 de Olavarría, donde vivo, y lugar donde estudié, así que de esa manera siempre relacionado a recreación, a vida en la naturaleza, ¿sí? Aunque también en otro instituto de formación docente, acá en 22 también de Olavarría, dicté la cátedra de corporalidad y motricidad por unos años. Bueno, ahí también caminando un poco, el trekking es una de las cosas que más me gusta, y saben que X-Time, Grupo de Aventura, es mi emprendimiento, y con el que estamos desarrollando esta serie de capacitaciones y de propuestas para enriquecer un poquito las prácticas y las propuestas de actividades en la naturaleza, actividades de aventura. Ahí también, ¿sí? Haciendo otras cosas, participando de carreras, ¿sí? Tomando cursos, dando cursos y organizando eventos. ¿Sí? Hay 4 fotitos también que representan un poco todo eso. Bueno, esto es para vos, si te gustan las actividades en la naturaleza, si te gustan los campamentos, si te gustan las jornadas, si querés tener mejores prácticas y que esas prácticas, que esas propuestas tengan sentido, tengan significado, esto quizás pueda servirte. Y ves que quizás no es la temática que esperabas, no es lo que querías, no es lo que te interesa, quizás sea momento de cerrar este video y ponerte a hacer otra cosa. Ahí es para aprovecharlo, pero siempre que, justamente eso, te gusten las actividades en la naturaleza y quieras ver de qué manera mejorar, proponer, enriquecer las prácticas. ¿Sí? O por lo menos escuchar otra campana quizás de la que has venido escuchando. Cualquier tipo de capacitación puede servir para eso, ¿no? Para adquirir nuevos conocimientos, puede servir para reforzar, ¿sí? Viejos conocimientos o conocimientos que ya teníamos, o puede ser justamente para, para reafirmar algún conocimiento que ya tenía y quizás escuchando algo totalmente diferente a lo que vos pensás, creés que es así, pero vos lo escuchás de otra manera y decís, no, lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Es el camino correcto y esta propuesta o esto que en esta capacitación me están diciendo, no lo comparto, y de esa manera también te estás enriqueciendo. Entonces siempre vas a sacar provecho de una instancia de capacitación, ¿sí? Siempre estando abierto al aprendizaje, por supuesto. Bueno, y si te quedas hasta el final de este webinar, ¿sí? De esta presentación, vamos a tener un regalito para vos que seguramente te va a gustar. O algunos, 2 regalitos. Bueno, ¿qué dicen de mis cursos, de mis capacitaciones, de mis talleres? Bueno, hay algunas capturas de pantalla
bien brutas, pero para que se vean que son reales, ¿sí? De WhatsApp, mensajes de WhatsApp o mensajes ahí en las diferentes páginas o en los diferentes grupos donde doy capacitaciones de diferente índole, ¿sí? Y ahí la gente, bueno, sale conforme, por lo menos son los mensajes que me llegan. Y bueno, yo tengo que ser sincero, todavía no he recibido ninguno que haya dicho que no le gustó, que no le sirvió, o que perdió el tiempo, al menos no por ahora. No me lo han dicho, quizás tuvieron la deferencia de no hacer. Bueno, gracias por eso. Entonces, nos metemos en tema directamente. ¿Por qué? ¿Por qué se llaman grandes juegos? ¿O por qué son grandes juegos? ¿Qué diferencia hay con los juegos tradicionales, juegos simples, la batería de juegos que conocemos habitualmente, con los grandes juegos? Esto que decíamos recién, que es como el carozo, el corazón de cualquier tipo de actividad por ahí, como una jornada, ¿sí? Como un pernocte, como un campamento, ¿sí? El gran juego es como o debería serlo, y a veces lo pasamos de largo, ¿no? Debería serlo como lo más atractivo de ese campamento. ¿Bien? Y vamos a ver algunas características entonces. El gran juego, los grandes juegos, tienen gran cantidad de participantes, ¿sí? Tienen gran cantidad de participantes. Esa gran cantidad de participantes permite nuclearlos, agruparlos, congregarlos de alguna manera diferente que vamos a ver, ¿sí? Cada uno de estos 5 ítems los vamos a desarrollar un poquito, ¿sí? Tiene gran cantidad de reglas también, hay varias cosas a tener en cuenta al momento de jugar, entonces las reglas tienen que ser bien claras, pero pueden ser bastante complejas, también lo vamos a ir hablando. Se desarrolla también en una gran cantidad de tiempo, ¿sí? Son largos, por lo general son largos. Vamos a ver a qué nos referimos con largo también. Hay gran cantidad de espacio, tenemos mucho terreno, mucho lugar donde poder desarrollar las diferentes acciones, porque por lo general, ¿sí? Como dice el último punto, hay gran cantidad de acciones a desarrollar, retos, desafíos, pruebas, ¿sí? Problemas a resolver, y quizás esa gran cantidad de participantes distribuidos en un gran, espacio, ¿sí? Con un tiempo adecuado y con esas reglas, ¿sí? Hacen que 200 chicos, ¿sí? 200 chicos, por ejemplo, en una tarde, en 3 horas, en una base de campamento lo suficientemente grande, estén jugando en forma simultánea, ¿sí? Simultánea y rotativa, pasando por diferentes juegos, diferentes desafíos, diferentes pruebas, diferentes retos, y compartiendo con los demás. Vamos a ver también algunas cuestiones a tener en cuenta cuando son grandes grupos, ¿sí? Gran cantidad de participantes, podemos estar diciendo, ¿sí? Como va a ser el primero de las características que vamos a desarrollar, ¿sí? Ya podemos estar pensando, ¿sí? 10, 15, ya es un número bastante interesante. De ahí para arriba podemos estar generando un gran juego, para que tenga un poco el sentido y las características, y que se diferencie de un juego común, que por un juego, ¿sí? Con 2, 3, 4 personas ya estoy realizando un juego, ¿sí? Quizás con 10 ya tengo, ¿sí? 2 pequeños grupos, o 2 bandos, o 2 equipos, ¿sí? Que pueden ir generando diferentes acciones, tareas, resolviendo retos, desafíos o problemas. Y entonces, en relación a la cantidad, ¿sí? Tenemos que considerar diferentes formas de congregarlos, ¿sí? De agruparlos. Y bueno, podemos pensar en esto, ¿sí? Podemos pensar en principio en bandos, ¿sí? Esos bandos, bueno, vamos al ejemplo acá de la historia argentina, los bandos, para hacer un ejemplo bien práctico, bueno, los unitarios y los federales, ¿sí? Los rojos y los blancos. Eran dos, ¿sí? Eran dos bandos enfrentados. Pero a su vez, adentro de esos bandos, había diferentes ejércitos, ¿sí? Diferentes agrupaciones. Entonces, ¿sí? En un bando, en un gran juego, por ejemplo, en un bando pueden convivir varios equipos, ¿sí? Equipos con diferente nombre, con diferente identificación,
con diferente bandera, ¿sí? Con diferentes características, ¿sí? Pero conforman un bando. Entonces, ¿sí? Quizás tengamos que pensar en uno, dos, en uno, dos no, en dos, en tres, cuatro bandos, según la cantidad de participantes que haya, y cada uno de esos bandos se conforma también de equipos, ¿sí? Los equipos ya están más identificados, ¿sí? Están más organizados, ¿sí? Tienen por ahí alguna otra característica, ¿sí? Más particular. El bando es más general y el equipo es un poco más particular. Y a su vez, ¿sí? Si fuera necesario, dentro de los equipos hay diferentes grupos, grupos con tareas diferentes, ¿sí? Vamos a suponer, con este ejemplo que decíamos de los rojos y los blancos, ¿sí? Los rojos, ¿sí? A su vez están divididos por equipos. Cada uno de esos equipos son animales terrestres de la fauna de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Vamos a poner zorros, vamos a poner ñandú y vamos a poner lagartos, ¿sí? El bando de los rojos está compuesto por 3 equipos, cada uno de esos equipos tiene su nombre, ¿sí? Va a tener su lema, va a tener su, eh, su bandera identificatoria, o adentro de ese mismo bando va a haber un color, una característica especial. Adentro de, por ejemplo, el grupo de los zorros, también, dentro de los zorros puede ser que haya pequeños grupos, ¿sí? En el equipo, a su vez hay pequeños grupos que hacen tareas diferentes. Vamos a suponer, el equipo de los zorros está compuesto por los cazadores, ¿sí? Y por los defensores. Los cazadores van a ser aquellos que, ¿sí? Van a ir a enfrentarse o van a ir van a ir eh, a tomar el territorio, a tratar de conquistar, ¿sí? El territorio o los elementos de algún otro equipo, de algún otro bando, ¿sí? Pero a su vez también en cada uno de esos grupos puede haber también tareas individuales o los juegos pueden estar presentados, ideados para individuos y no para grupos o para equipos o para bandos, ¿sí? Esto va a tener que ver también con el tipo de propuesta de juego que quiera hacer, ¿sí? Pero lo podemos considerar. A mayor cantidad de participantes, quizás es más recomendable hacer estas divisiones, ¿sí? En estos casos podríamos llegar a pensar que, ¿sí? Se suman puntos por bandos, ¿sí? Se contemplan acciones por equipos, que cada grupo tiene una tarea específica para realizar, y que dentro de cada grupo hay, hay, hay acciones, ¿sí? que individualmente tienen que llevar adelante. En relación también a los participantes, ¿sí? Y si son bandos, si son grupos, si son equipos o si es individual, esto implica una organización, una distribución de roles que podemos llevar o podemos llamar táctica grupal. Me tengo que poner de acuerdo con otros para ver de qué tarea me ocupo, ¿sí? De qué tarea me ocupo, para qué me siento más capacitado, ponerme de acuerdo, ¿sí? En cuándo voy a cambiar, ¿sí? Cuándo cambio de rol. Entonces eso implica toda una elaboración de un sistema que hace que eso los participantes estén generando, ¿sí? este sistema y esta idea de táctica grupal, ¿sí? También la cuestión de las tomas de decisiones, ¿sí? Sea en forma individual o sea en forma grupal. Bueno, voy fomentando, ¿sí? Voy generando esos espacios para que esa participación sea activa, sea activa y bueno, mejore los resultados, ¿sí? Mejore los resultados. Y fíjate, o fíjense acá, cómo, ¿sí? Fíjate cómo podés empezar a articular, podés empezar a articular cuestiones con otras áreas, ¿sí? El juego no se queda solo en el juego, no se queda solo en el campamento, no se queda solo en la excursión, en la salida o en el pernocte, ¿sí? Puedo traerlo con temas de otras áreas, puedo, como vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí?
generar la motivación desde una historia, desde un libro, desde una película, desde una canción. Puedo generar acá, en este caso, ¿sí?, la posibilidad de toma de decisiones, de generar una especie de consejo, del lugar donde se toman las decisiones, donde expreso mi opinión, donde me pongo de acuerdo, qué rol, qué función, cómo me organizo adentro de ese equipo, de ese grupo o de ese bando. ¿Sí? Estos sistemas organizativos se dan cada vez más complejos a medida que los grupos tengan más experiencia. ¿Sí? Como todo, ¿sí?, como todas nuestras propuestas, tienen que ir, ¿sí?, con una progresión a la altura de cada uno de los grupos, ¿sí?, de los grupos y de los participantes a los que va dirigido. Nosotros hacemos siempre hincapié en esto de considerar, ¿sí?, que las personas, ¿sí?, son lo más importante de nuestras propuestas. ¿Sí? Las personas, no solamente los destinatarios, en este caso, ¿sí?, los jugadores del gran juego, sino también los organizadores y la gente también de apoyo. Pero si nos paramos en el ítem de los participantes, de los destinatarios, de los jugadores, ¿sí?, cada jugador, ¿sí?, tiene a su vez necesidades, posibilidades e intereses. Tenemos que hacer caso a esas necesidades, posibilidades e intereses. A algún grupo que le estamos presentando por primera vez la posibilidad de jugar un gran juego, ¿sí?, no lo vamos a hacer extremadamente complicado, ¿sí?, no lo vamos a hacer pasar por pruebas, ¿sí?, que sean multidisciplinarias, ¿sí?, no lo vamos a llevar a recorrer un espacio, ¿sí?, demasiado grande. Eso lo podemos llegar a hacer, ¿sí?, con grupos intermedios o grupos un poquito más avanzados. También en el desarrollo de esta presentación vamos a ir charlando sobre eso. ¿Sí? Por supuesto, hay que tener en cuenta la experiencia previa, como en todo. En relación a las reglas, también había una gran cantidad de reglas. Casi siempre son complejas, ¿sí?, porque hay que atender, ¿sí?, a diferentes cuestiones. Entonces, ¿qué pasa si X, ¿sí?, se cruza con Y? ¿Cómo Y puede ingresar al terreno de X? ¿Sí? ¿Cómo los zorros, ¿sí?, pueden estar actuando en el terreno de los blancos, de los bandos blancos? ¿Sí? ¿Qué pueden hacer los zorros? ¿Qué no pueden hacer? ¿Sí? ¿De qué se tienen que cuidar? ¿De qué acciones están prohibidas para los zorros? ¿Sí? ¿Qué sí pueden hacer los lagartos? Y bueno, toda esa cuestión lo contemplan los grandes juegos, las reglas, y tienen que estar lo suficientemente claras para que el juego tenga éxito. ¿Sí? Así que hay que tomarse el tiempo, como vamos a ver también un poquito más adelante. Y bueno, dice, bueno, como decíamos en el punto anterior, con aquellos grupos que tienen menos experiencia, por supuesto, las reglas van a ser más simples, ¿sí?, a medida que vamos aumentando en experiencia y en edad también, o en nivel cognitivo, podemos ir agregándole, ¿sí?, complejidad a esas reglas. Decíamos también como otra característica de los juegos, de los grandes juegos, que son largos, duran por lo menos 1 hora y pudiéndose extender a jornadas completas, ¿sí? Esto es, no es un juego, no es un jueguito común, ¿sí?, que no es el matasapo que hago, ¿sí?, en un terreno, en una cancha de fútbol, ¿sí?, o que hago en el parque. No estoy haciendo, ¿sí?, y lo hago más largo, lo hago que dure más el matasapo, ¿sí?, y a eso le llamo gran juego, ¿sí? No, son largos, tienen por lo menos 1 hora, por lo menos 1 hora de juego, de desarrollo. Inclusive pueden durar toda una jornada o inclusive jornadas completas. ¿Sí? Hay que considerar que este juego también, o este tipo de juego, requiere de tiempo para explicar la regla, ¿sí?, o las reglas, como habíamos anteriormente. Entonces, ¿sí?, hay
hay que tomarse el tiempo para que la explicación sea bien clara, que no quede dudas y que cada uno, ¿sí?, de los participantes entienda el sentido del juego, sepa cuál es su rol, entienda qué puede hacer, ¿sí?, y sepa también lo que los otros pueden hacer. De esa manera vamos a tener una práctica, una experiencia más positiva de cada uno de los participantes. ¿Sí? En el terreno también tiene que ser amplio, tiene que ser grande, como otra de las características principales. El terreno amplio permite aprovechar los recursos naturales. ¿Sí? Si voy a la playa, usaré, ¿sí?, la playa y los médanos. Si me voy a la montaña, usaré el bosque y los desniveles de los terrenos. Si voy a una laguna, usaré, ¿sí?, tanto la costa como las actividades que pueda realizar también en el agua. ¿Sí? En relación al terreno, tiene que ser un espacio conocido y libre de peligros. ¿Sí? Para esto tenemos varias acciones a tener en cuenta. Por lo general, los profes, ¿sí?, los organizadores, los animadores de los juegos, de los grandes juegos, deberíamos ir y recorrer previamente el lugar y tener en cuenta si es apto o no para el tipo de propuesta o de actividad que vamos a hacer. ¿Sí? Y por otro lado, lo ideal para que ese espacio sea conocido también por los participantes, podemos utilizar esto que llamamos reconocimiento del lugar. ¿Sí? En un momento específico de la actividad vamos a recorrer el lugar donde, ¿sí?, a la tarde vamos a hacer el gran juego, o donde mañana vamos a realizar el gran juego, o durante estos días vamos a realizar el gran juego. Entonces, ¿sí?, cada uno también tiene noción, ¿sí?, de las características. ¿Sí? Si hay ramas, si no hay ramas, si hay piedras, si es un espacio más descampado. Y en eso, ¿sí?, en eso también tenemos que ser lo suficientemente astutos, los que organizamos, los animadores, los que organizamos este tipo de propuestas, para poder utilizar, ¿sí?, si tengo un espacio amplio, ¿sí?, tengo un espacio amplio sin ningún obstáculo. Ahí voy a poner, ¿sí?, las actividades, las pruebas, los desafíos, las acciones que requieran mayor velocidad. En cambio, si estoy bajo un monte de pinos, ¿sí?, y es muy frondoso, ¿sí?, ese bosquecito, ese monte, entonces ahí tendré que tener más precaución, y en ese podría llegar a poner, ¿sí?, una acción de búsqueda, por ejemplo, donde, ¿sí?, la acción requerida, ¿sí?, me lleva a andar con más cuidado, ¿sí?, porque no voy a buscar corriendo. ¿Sí? Y vamos a suponer, tenemos un desafío que implique cocinar, ¿sí?, prender fuego, por ejemplo, ¿sí?, si fuera un jueguito eh, que incluya encendido de fuego, por ejemplo, bueno, usar el espacio, ¿sí?, permitido para eso. Entonces, puedo estar teniendo, ¿sí?, fíjense, con este pequeño ejemplo, puedo tener, ¿sí?, 6 grupos, o 6 bandos, o 6 equipos, o 6 equipos, ¿sí? 2 equipos buscando en el pinar, 2 equipos haciendo un jueguito más de persecución o de invasión en el lugar más amplio, con menos obstáculos, y 2 equipos trabajando en la zona de los fogones. ¿Sí? Fíjense, 6 grupos trabajando a la par, y después los hago rotar. ¿Sí? Los de las parrillas pasan al pinar, desde el pinar pasan al espacio amplio, desde el espacio amplio pasan a las parrillas. ¿Sí? Podría ser hacer una forma posible eso, ¿sí? Y bueno, eso que decía, ¿no? Utilizar el monte, el bosque, la laguna, los médanos, el parque o la plaza. Las características que tenga me van a enriquecer, de cualquier manera me va a enriquecer el juego, si lo conozco y si lo organizo de tal manera que tengo en cuenta también el resto de las características. Los grandes juegos implican también múltiples acciones, o gran cantidad de acciones.
Cada una de ellas apunta al logro de objetivos, ¿sí? Esto puede ser socioafectivo, psicofísico o cognitivo, ¿sí? Puede haber en esos desafíos, esas acciones, ¿sí? Puede ser una prueba netamente física, puede ser algo relacionado específicamente con aprendizaje, con conocimientos de alguna de las áreas, ¿sí? Como un pequeño test, un ping-pong de preguntas y respuestas para poder pasar, ¿sí? a intervenir en el terreno del otro, ¿sí? Bueno, muchas cosas se pueden llegar a generar ahí en el medio, ¿sí? Y también esta necesidad de relacionarme con el otro, desde lo socioafectivo, ¿sí? Trabajar en pareja o, ¿sí? Ponerme de acuerdo con alguien del otro equipo o del otro bando para llevar adelante una tarea específica, ¿sí? Acá vamos a ir, por ejemplo, a desarrollar alguna actividad de las que llaman, ¿no? Técnicas, de la técnica específica, esto que le decía, ¿no? Prender fuego, ¿sí? Usar una brújula, eh, realizar un amarre, ¿sí? eh, ordenar, ¿sí? Las cosas en una mochila. Bueno, esas cuestiones, ¿sí? Pueden ser parte de, eh, una, de una pequeña prueba, de un desafío. Y por eso van a implicar esas diferentes acciones. En una parte del juego voy a tener que correr, en otra parte del juego voy a tener que pensar, en otra parte del juego me voy a tener que relacionar con el otro, en otra parte del juego voy a tener que buscar, en otra parte del juego voy a tener que crear, en otra parte del juego, ¿sí? Eso, amplio, ¿no? Puntitos suspensivos, y de esa manera, es que yo estoy pensando cómo es un gran juego, ¿sí? Es, en un momento los participantes corren, en un momento los participantes, ¿sí? Se detienen y piensan y resuelven, ¿sí? Un enigma, un acertijo. En un momento específico llevan adelante una tarea de socialización. En un momento practican, ¿sí? Una técnica específica que ya habían aprendido previamente, ¿sí? Bueno, por lo general, como dice acá la diapositiva, por lo general requieren del despliegue físico, de acuerdo a acuerdos. Acá aparecen de vuelta el tema de los acuerdos, grupales, intergrupales, y tienen que ir solucionando diferentes problemas, ¿sí? En este sentido, acá cuando dice requieren del despliegue físico, hay que moverse, por lo general hay que moverse de un área a la otra, ¿sí? Y en este sentido podemos estar pensando en actividades más inclusivas, ¿sí? Por ahí para participantes con capacidades diferentes, y de qué manera lo involucramos, de qué manera puede trabajar, jugar, a hacer lo que le corresponde, ¿sí? Siendo parte del equipo, del bando, del grupo, ¿sí? Ahí también. Bueno, y estas múltiples acciones abarcan retos, abarcan desafíos, abarcan pruebas de la más, eh, de la más variada índole. Bueno, además de esas características, ¿sí? Que vimos hasta recién, los grandes juegos requieren una gran preparación, una gran motivación y un gran despliegue, ¿sí? Vamos a ver también cada uno de estos ítems, de estos puntos, y ver cómo se articulan también con los puntos anteriores, ¿sí? Preparación. Bueno, la preparación por parte del staff o de los animadores, los organizadores de los juegos, debo estar pensando en un fondo motivador, ¿sí? Un fondo motivador, como ese escenario que le vamos a presentar a los jugadores para que tengan ganas de jugar y para que se metan dentro de una historia, para que se metan dentro de ese juego, ¿sí? Y que no sea solamente un juego que empieza y termina, sino que están inmersos, ¿sí? En lo que sería una película, ¿sí? Están inmersos en una película, están inmersos en la historia del libro, están inmersos en en un relato, en una leyenda, en lo que sea, ¿sí? La preparación también por parte del staff o de los animadores, también con los elementos necesarios para, no necesariamente, a ver,
son los elementos necesarios, pero no necesariamente, vale la redundancia, no tienen que estar todos hechos. ¿Sí? Vamos a suponer, necesito triángulos de cartulina. Entonces no tengo que llevar, o no tengo que estar pensando, los animadores no tienen que estar pensando en los triángulos de cartulina. Puedo estar pensando en llevar las cartulinas y de qué manera hacer que los participantes en algún momento, ¿sí? sea antes de la actividad, antes del campamento, por decir algo, ¿sí? ya puedan involucrarse en la preparación de esos elementos necesarios. ¿Sí? Y van a cortar los triángulos de eso que necesitaban, o las tiritas de tela quirúrgica, o, las copias, o los carteles, o lo que sea necesario. ¿Sí? Igualmente acá, en la preparación de los gráficos, ¿sí? Si tengo que mostrar en detalle dónde va a estar cada parte del juego, el terreno de juego dividido en partes, gráficos, mapas, planitos, lo que sea necesario para darle color, para darle esa motivación. Puede ser inclusive pensar en la vestimenta, ¿sí? En los disfraces, en alguna caracterización, no necesariamente un disfraz, no tengo que ir, ¿sí? disfrazado de indio, pero sí puedo estar teniendo la cara pintada y una vincha con una pluma, eso ¿sí? ya nos está metiendo de otra manera, de una manera diferente en esa historia, en ese juego que creo. Y los participantes, bueno, justamente involucrándose, pueden ser partícipes de esa historia de fondo, ¿sí? Si no es una historia ya determinada, o si quiero hacer una adaptación de una película, una adaptación, bueno, de qué manera pueden participar también los jugadores, los destinatarios. La motivación entonces surge de varias fuentes y es fundamental para la vivencia de aventura que despiertan estos juegos. Vamos a suponer que somos eso, vamos a tomar el ejemplo anterior, ¿sí? El bando de los blancos y el bando de los, a ver, para que tenga algo de coherencia también esta cuestión, ¿no? Vamos a poner el bando de la tierra, ¿sí? Contra el bando del cielo, ¿sí? El bando de la tierra y el bando del cielo. El bando de la tierra compuesta por, ahora sí, los zorros, los ñandúes y los lagartos. ¿Sí? Entonces hacemos una leyenda, tenemos una leyenda de cómo en el principio de los tiempos, cómo la tierra y los cielos eran uno y después empezaron a despegar y cómo crecieron diferentes especies y se fueron generando de diferentes formas, y los zorros pasó esta leyenda y a través de un hecho específico los ñandúes se convirtieron en los más rápidos de la Tierra. Bueno, podemos generar ¿sí? un montón de esas cuestiones. ¿Sí? Por un lado contamos con la trama. ¿Sí? La trama es esa, que va a estar adaptada a la realidad y a los intereses de los participantes. ¿Sí? Tiene que ser también, si le vamos a proponer un gran juego, chicos de primaria, vamos a poner de primer año, de la primaria, no va a ser ¿sí? la trama, la historia, el fondo motivador, lo mismo que si nuestros jugadores van a ser chicos de 15 años, 15, 16, adolescentes. El animador del juego puede caracterizarse con un disfraz y ya de esa manera ¿sí? se meten en el juego los jugadores de otra manera, aunque ellos no estén ¿sí? caracterizados, pero ya el que cuenta la historia, el que describe las acciones, el que presenta las reglas, está caracterizado, ya es otra forma. Si ellos mismos también tienen esa posibilidad de caracterizarse, mucho mejor. Eso tiene que ver con la motivación. ¿Sí? Está la trama, ahora vamos a charlar un poquito más de la trama. ¿Sí? Por otro lado, los materiales del juego, ¿sí? Los refugios, los carteles, los disfraces, ¿sí? Las vidas, ¿sí? Todas relacionadas. Si son ¿sí? de la tierra, no sé, puede ser el color marrón, y si son del cielo, el color celeste. ¿Sí? Y entonces las banderas van a ser marrones y celestes, y el zorro va a tener ¿sí?
el equipo de los zorros va a ser la bandera marrón, pero con el dibujo de su cara, ¿sí? El ñandú va a ser marrón, la bandera del ñandú va a ser marrón, pero con la pata característica, ¿sí? La pata con los 3 dedos, ¿sí? Y el lagarto puede ser la cola, ¿sí? Y alguno de los ñandúes se puede caracterizar con una pluma de ñandú, porque conseguimos una pluma de ñandú, o es el elemento que tienen que proteger, la pluma sagrada, y bueno, así con cada uno de los elementos, ¿sí? Que tienen que ver con la motivación, tiene todo un hilo conductor, ¿sí? La historia, las acciones, ¿sí? El material del juego los hace vivir a los participantes, ¿sí? En una película, son los personajes de esa película, de ese cuento, de ese relato, de esa leyenda, ¿sí? Y por último, como dice acá la presentación también, debido al desarrollo mismo del juego y a la búsqueda del objetivo final del mismo, ¿sí? Hay una motivación intrínseca en querer, ¿sí? Cumplir con esos desafíos, en poder cumplir con esas metas, ¿sí? Bueno, los zorros, ¿qué tienen que hacer los zorros para que el bando de la tierra, ¿sí? Al final gane? ¿O qué tengo que hacer para que quizás no sea una competencia, sino que puede llegar a ser desde el otro lado, desde los juegos, las propuestas cooperativas, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera, ¿sí? Los zorros aportan a la tierra para que la tierra y el cielo, ¿sí? Tengan mejores frutos? Bueno, eso. La historia es parte de la motivación, los elementos son parte de la motivación, y el mismo juego, ¿sí? Las acciones que vamos llevando también deberían ser, ¿sí? Bueno, ampliando un poquito esto de la trama, bueno, puede surgir eso, lo estuvimos hablando en este ratito, pero surge de un relato, de una historia, ¿sí? Del folclore, de una leyenda, de algún personaje de la actualidad, ¿sí? Puede ser eso, una leyenda, ¿sí? Del cielo y la tierra, puede ser una canción, ¿sí? Que hable del cielo y la tierra, puede pasar a otra cuestión, ¿sí? Personaje de la actualidad, o un personaje de ficción, ¿sí? Puede ser el gran juego de Harry Potter, el gran juego de Harry Potter en Miramar, ¿sí? Harry Potter en Miramar, ¿sí? O Harry Potter y, ¿cómo se llamaba? Y las reliquias de el lugar de campamento donde estamos, ¿sí? No sé, podemos estar pensando en diferentes historias, relatos, una canción puede ser, una leyenda, ¿sí? ¿Sí? Todo eso es el disparador para que se construya el resto del juego. Ahí van a aparecer, a partir de esa trama van a aparecer los personajes, a partir de esa trama van a aparecer los elementos, a partir de esa trama van a aparecer las diferentes acciones, todo tiene un hilo conductor, y eso le da sentido a ese juego justamente, y los jugadores tienen ganas de jugar a ese juego, de ser parte de ese juego. ¿Sí? Bueno, como tareas previas también, ¿no? Hay decíamos que había, que incluía una preparación, ¿sí? Las tareas previas de los participantes, ¿sí? Sobre todo de los participantes, pensando en esto, en la participación en las preactividades, por ejemplo, ¿sí? Si en nuestro programa de campamento, nuestro proyecto, perdón, en nuestro proyecto de campamento tenemos previsto actividades pre-campamentiles, en esa actividad, ¿sí? Ya vamos al menos dando indicaciones o nociones, ¿sí? Indicios de qué va a pasar en el campamento, ¿sí? Un gran juego donde vamos a tener que cocinar. Entonces, para aprender a cocinar vamos a tener que prender fuego. En esta actividad precampamentil lo que vamos a hacer es prender fuego, y aprendemos toda la técnica del encendido del fuego, ¿sí? Con los cuidados, con los elementos, bueno, con todo. Las tareas previas también de la elaboración de materiales, ¿sí? Lo que decía también hace un ratito, ¿sí? Los triángulos de cartulina, o los carteles, o los mapas, ¿sí? O las banderas, o sin saber que van a ser banderas, pero llevo rectángulos de tela
marrón, celeste, por equipo, o por cada uno, o por como sea. ¿Sí? Pueden participar también en el diseño de la historia de fondo, quizás tenga, ¿sí? Como marco general una leyenda o una canción o una película, pero también los participantes pueden entrar, podemos abrir el juego y decir, bueno, a ver, ¿qué modificación le podemos hacer a la película? O al nombre, o cómo podría ser, cómo podría ser que esta historia entre en este lugar donde vamos a ir nosotros de campamento. Y también pueden llegar a entrar en la selección de desafíos. ¿Sí? Decimos, bueno, durante todo el año, ¿sí? Vimos estas 5 técnicas específicas. ¿Sí? El uso de la brújula, encendido del fuego, aprendimos a hacer amarres, aprendimos primeros auxilios y aprendimos cuestiones relacionadas a la criptografía, a los mensajes. En el gran juego podemos hacer 3 de esas. ¿Cuáles elegimos? Bueno, entonces le damos la posibilidad de que sean parte de esta preparación. Y de esa manera también, ¿sí? Se involucran de otra manera los participantes, los jugadores. ¿Sí? Incluye también un gran despliegue. Incluye también un gran despliegue. Era una de las condiciones o de las características de los grandes juegos. ¿Sí? Despliegue en relación a los animadores, al staff, ¿sí? A los profes o a los educadores en general. ¿Sí? Tenemos que estar animando permanentemente, coordinando tiempos y espacios. ¿Sí? ¿Qué grupo le toca ir a tal lugar? ¿Qué acciones se van a llevar adelante en tal lugar? ¿Sí? Por supuesto que siempre supervisando esas acciones, esas tareas, esos retos. ¿Sí? El ejemplo por ejemplo, de tener que prender fuego, por supuesto que ahí 1, 2, 3, un grupo de profes está acompañando a ese grupo, a esos grupos, a esos equipos que tienen que llevar adelante esa actividad. Por ahí con más detenimiento que aquellos que están haciendo otro tipo de actividades, por ahí menos riesgosas, entre comillas, ¿no? Pero siempre supervisándolos, acompañándolos, coordinando los tiempos y animando a la participación. Y la posibilidad, por supuesto, siempre de intervenir para sugerir modificaciones o para permitir modificaciones. ¿Sí? En un primer momento, ¿sí? un gran juego puede arrancar de una manera y en un tiempo determinado, ¿sí? Hacemos un corte, hacemos una especie de tregua donde ahí ya nadie puede, ¿sí? robar el banderín, ahí ya nadie puede quitar vidas, ahí ya nadie puede, ¿sí? llevar adelante ninguna tarea. Hacemos una tregua y nos ponemos de acuerdo a cómo vamos a modificar esa regla, ¿sí? En vez de que para recuperar la vida tenga que volver al lugar de juego, al lugar de inicio de juego, la vida la puedo recuperar, ¿sí? Yendo hasta el extremo, hasta el otro extremo, o encontrando ¿sí? al cacique que tiene las vidas, en vez de moverse para atrás, ¿sí? Algo sencillo, un ejemplo bien burdo, di recién, ¿no? Pero podemos proponer y sugerir modificaciones y bueno, y permitirá también que los participantes la puedan hacer. En relación a esto, bueno, los sistemas de presas o vidas, por lo general, estos juegos, ¿sí? Cuando hay una parte que es de confrontación, donde tengo que jugar uno contra uno, ¿sí? se pueden determinar la participación de cada jugador durante el juego y a qué bando pertenece. ¿Sí? Las colas marrones, porque son del bando de la tierra. Y a su vez un collar, ¿sí? rojo, los zorros, gris, los ñandúes y verde, los lagartos. ¿Sí? Entonces tengo una vida por ser del bando de la tierra y a su vez tengo otra vida más por ser, ¿sí? o zorro, o por ser ñandú, o por ser lagarto, por ejemplo.
Y estas pueden estar prendidas a la ropa, o pueden estar pintadas en el rostro, o pueden estar colgando, como se decía, un collar, una cinta, ¿sí? O un número, o un color, o lo que sea. Cuando se quitan, tienen que esperar a recibir otra, o realizar una tarea especial para recobrarla. O bien pueden cambiar de roles. ¿Sí? Alguien que era, no sé, en un ejemplo, veníamos charlando de los zorros, y que los zorros estaban divididos en cazadores y defensores. Bueno, si un zorro cazador era cazado, se pasa al bando de los defensores, y uno de los defensores pasa a ser un cazador, por ejemplo, podría llegar a ser. ¿Sí? Y esto es un dato importante, ¿sí? La eliminación definitiva, la salida del juego, no debería estar contemplada acá, porque ya me pierdo, ¿sí? Un juego que está previsto para 1 hora y media, 2 horas y media, y yo a los 15 minutos me quedo sin la vida. ¿Qué hago? ¿Sí? ¿Qué hago? Bueno, tengo que estar pensando en eso, de qué manera, ¿sí? me reincorporo, quizás tenga otra forma, ¿sí? Quizás haya que plantear, ¿sí? Perdí las 2 vidas, bueno, ¿de qué manera vuelvo a entrar al juego? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Sí? Que ya perdí las 2 vidas, pero me mantengo en el juego. Pensemos eso. No es la eliminación, me quedo afuera y se terminó el juego para mí, sino que entro de otra manera a jugar dentro del juego. No tengo que estar pensando. ¿Sí? Las vidas o presas pueden ser eso. O algunos objetos, ¿sí? El cartel, número, color, un broche, ¿sí? Los broches de cinta, los broches de ropa, la cinta, un globo, un mapa, un sello, una parte de un mensaje, ¿sí? Lo que se les ocurra. ¿Sí? Hay que definir tareas para la pérdida de la vida, ¿sí? Acciones, por ejemplo, ¿sí? Si me tocaron, ¿sí? Pierdo la vida. Me tienen que dar 3 palmaditas, ahí pierdo la vida. ¿Sí? Se me baja la media o me baja la media, ¿sí? Lo que sea. ¿Sí? Quitar un objeto, ¿sí? Tengo el collar, el collar rojo, si me quitan el collar rojo, ahí perdí la vida. O jugar a confrontación, por ejemplo, o jugar a piedra, papel y tijera, o cualquiera de esas pequeñas probitas, o responder una pregunta. Me encuentro, ¿sí? Desafío a un jugador del otro bando o de otro equipo, me encuentro con uno de los profes, y los profes hacen una pregunta, y el que responde primero pierde la vida, el otro se gana. Ahí están las preguntas, las claves, las adivinanzas, los trabalenguas, ¿sí? Tienen que descubrir un mensaje escrito en clave Morse, murciélago, rejilla, en cualquiera de los criptogramas que hayan visto. Clave secreta, justamente ahí. Eso hace también eh, que puedan articularse otras técnicas que ya hemos desarrollado. ¿Sí? Bueno, y al finalizar, lo que deberíamos proponer nosotros, como animadores, como staff, como profes, deberíamos estar proponiendo una reflexión final en función de eso, de las acciones, ¿sí? De las acciones que se realizaron, de los aprendizajes, que se acuerdan cuando, ¿sí? A principio de año aprendimos a usar el código murciélago ese día que llovía y que no pudimos ir al patio a jugar al básquet. ¿Se acuerdan que usamos el código murciélago? Bueno, fíjense cómo lo usamos acá. Y fíjense cómo lo van a poder empezar a usar, ¿sí? Para mandarse mensajes secretos entre ustedes. ¿Sí? Un ejemplo, ¿sí? Una reflexión también desde cómo se sintieron, no solamente lo que hicieron, ¿sí? No solamente lo que hicieron o lo que aprendieron, ¿sí? Sino también una reflexión desde lo que sintieron, cómo se sintieron cuando tuvieron que darse la mano con su compañero, y los dos iban caminando con los ojos vendados para encontrar, ¿sí? el objeto sagrado, por decir algo, ¿no? Entonces eso, ¿qué pensé, qué sentí, qué hice? Las 3 cosas, pensar, sentir y hacer. Ahí estoy haciendo esa reflexión, eh,
poder recuperar la experiencia. ¿Sí? Una evaluación un poquito más formal por ahí, ¿sí? Eso, de poder cotejar, de poder cotejar los objetivos que teníamos como grupo, como juego. Pudimos jugar al final sin generar conflictos, ¿sí? Nos pudimos poner de acuerdo, como nos habíamos propuesto al principio del juego. ¿Sí? Toda esa cuestión también, una mezclita ahí entre reflexión y evaluación. Y al final también reconocimientos y festejos. ¿Sí? El juego, el gran juego, quizás no tenga, ¿sí? Quizás no tenga un ganador, sino que deberíamos o podríamos estar pensando donde todos son ganadores, o si el juego, ¿sí? Amerita de que haya un ganador, bueno, darle algún reconocimiento y festejar todos juntos por el logro de, de, de todos los grupos, de todos los equipos, más allá de que haya sido el vencedor o no. ¿Sí? Bueno, un poquito, ¿sí? En estos minutos te quise compartir esas cuestiones relacionadas a los grandes juegos. Ya cumplí ahí mi parte de lo que te había prometido. Y si te interesa, si querés ver un ejemplo práctico de grandes juegos, ¿sí? Me lo solicitas y te lo voy a estar enviando. ¿Sí? Te lo voy a estar enviando totalmente gratis, así podés ver si realmente te gusta. ¿Sí? Te voy anticipando, es un juego donde combinamos. ¿Sí? Es un juego donde combinamos un mapa con diferentes, por supuesto, ¿sí? Con diferentes regiones en ese mapa, diferentes sitios, y en cada uno de esos sitios hay que llevar adelante una prueba específica. Hay algunas acciones, ¿sí? Que se hacen individualmente, hay algunas acciones que se hacen en grupo, hay algunas acciones que se hacen en equipo y hay algunas acciones que se hacen eh, equipo contra equipo. ¿Sí? Y hay algunas acciones que también requieren la colaboración de todos los equipos. Se llama el mapa de los 4 reinos. El mapa de los 4 reinos. Y te lo voy a pasar, si me lo solicitas, si lo querés. ¿Sí? Y vas a ver cómo contempla todas estas características que acabo de nombrar. ¿Sí? Bueno, para no hacerlo más largo, te lo envío en otro momento para que lo puedas ver. ¿Sí? Ahora te pido permiso, ¿sí? Ahora te pido permiso si es que te gustó la temática, si te gustó la forma en cómo abordamos el tema, cómo te presenté la información, la forma en que más o menos presento los contenidos, si te gustó cómo hablo y si te interesa profundizar en temas relacionados con las actividades en naturaleza, si te gusta, como llamamos habitualmente, vida en la naturaleza, ¿sí? Prácticas en la naturaleza, ¿sí? Actividades en la naturaleza, actividades de aventura en la naturaleza. Si te gusta o si te interesa ampliar ese tipo de conocimientos y adquirir nuevas herramientas, ¿sí? Puede que esto que te voy a presentar te interese. ¿Sí? Es un curso de vida en la naturaleza que vamos a estar llevando adelante en las próximas 4 semanas. Así que si te interesa, si te gustó, primero, si te gustó cómo abordamos el tema o los temas, si te gustó la información, esto es un detallecito, esto sería uno de los pequeños temas que podríamos llegar a estar incorporando en este curso. Ahora te voy a presentar todo el temario, pero si te interesa, ¿sí? Adquirir herramientas, conocimientos y comprobar por ahí para llevar a la práctica. ¿Sí? Para llevar a la práctica. Vamos a ver algunas cuestiones del marco teórico de todo este tipo de actividades y vamos a ver herramientas y técnicas bien prácticas. ¿Sí? Fíjate, los módulos, ¿sí? Son 4 módulos. 4 módulos. Uno a desarrollar en cada una de las próximas semanas. ¿Sí? El módulo 1 tiene que ver con el factor humano, con los grupos y con el liderazgo. ¿Sí? Ahí va a tener, esa sería la parte del marco teórico, digamos. ¿Sí? Vamos a ver las personas,
necesidades, intereses, posibilidades y esta diferencia entre actividad y experiencia, bien detallados, ¿sí? Vamos a ver cómo se componen los grupos, cómo se dividen los diferentes grupos y cómo trabajamos con grupos en las diferentes propuestas que podemos llevar adelante, ¿sí? Y qué cuestiones tenemos que manejar sobre liderazgo en este tipo de propuestas. Y como parte de práctica vamos a estar viendo algunas cuestiones, algunas nociones básicas de orientación. No vamos a ver un curso de orientación, sino vamos a ver cómo poder aplicar orientación, cómo vamos a aprender un poquito orientación, si no sabemos, para enseñarles a nuestros chicos y cómo poder llevarlo adelante, ¿sí? en una actividad, ¿sí? En un gran juego, por ejemplo, o en una actividad específica, en un campamento, una jornada, en una salida, ¿sí? En el módulo 2 vamos a estar viendo cuáles son esas propuestas habituales relacionadas con las actividades en la naturaleza y cómo puedo diseñar propuestas innovadoras, ¿sí? Todo un proceso. Todo esto que estamos proponiendo no quedan solamente en algo que hayamos leído en un libro y nosotros lo transmitimos directamente, sino que son basados en la experiencia propia de estos, estamos cumpliendo en diciembre ahora, 11 años de XK en grupos de aventura, y durante estos 11 años hemos trabajado con un modelo de gestión, de desarrollo, de actividades, y entonces te podemos contar de qué manera nosotros trabajamos el diseño de las propuestas, cómo vamos creando y cómo vamos sacando constantemente nuevas propuestas, ¿sí? Y la parte más práctica, digamos, de las herramientas, de las técnicas y los recursos, van a ser los fogones y las veladas. El módulo 3 incluye todo lo que es campamento organizado y como herramienta, como técnica, la cabullería, ¿sí? La cabullería, los nudos, ¿sí? ¿Para qué sirven? ¿De qué manera? ¿Cuáles son los más fáciles? ¿De qué manera poder hacer una progresión de aprendizaje? Y cómo poder utilizarlos, ¿sí? Y el módulo 4, ¿sí? Tiene que ver con las colonias de vacaciones. Es este modelo también interesante, importante, que a veces pasa desapercibido o no le damos la suficiente importancia. Y como herramienta de trabajo o como recurso, las dinámicas de grupo, ¿sí? Cómo son, para qué sirven y ejemplos para casos específicos, ¿sí? A ver si estamos un poquito más adelante. Bueno, los módulos tienen una parte, como te decía, más teórica, ¿sí? Y una parte más práctica. Las partes prácticas van a ser desarrolladas en sesiones en vivo, ¿sí? En este caso los miércoles de las próximas semanas, ¿sí? Empezando por la semana próxima, vamos a ver orientación, la otra fogones y velada, la otra cobullería y la otra dinámicas de grupo. Pero los contenidos relacionados a colonia de vacaciones, campamento organizado, propuestas habituales y diseño de propuestas innovadoras y factor humano, grupos y liderazgo, esos ya son videos pregrabados que vas a poder ver en cualquier momento, ¿sí? Como es un marco teórico, lo vas a poder ver, tomar notas, volver a revisar. Todo lo vas a poder volver a ver las veces que quieras y vas a tener acceso de por vida a todo este material, ¿sí? Como un bonus, ¿sí? Vamos a tener un módulo 5. El módulo 5 va a ser a demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que entre todos vamos a elegir qué tema extra vamos a desarrollar. Así que todos los que se sumen a este curso, ¿sí? Van a proponer algún tema específico y entre todos nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Cuáles van a ser ese tema o esos temas, ¿sí? Para ampliar aún más todo lo que hayamos visto en estas semanas. Y ahora te pregunto, ¿cómo te ves usando todos estos recursos, todos estos nuevos conocimientos, todas estas nuevas habilidades? ¿Sí? ¿Cambiaría algo? ¿Tus salidas, tus propuestas, ¿sí? Tus campamentos, tus jornadas, tus pernoctes? ¿Cambiarían en algo? Si las manejaras, si las vieras de otra manera. Y pensar también con quién compartirías todo esto que vas a aprender. Con tus alumnos, con tus clientes, porque quizás sos un guía de turismo o tenés una empresa de turismo y querés empezar a generar estas actividades, o sos un educador scout, querés compartirlo con los miembros beneficiarios de tu grupo, o querés transmitírselo,
¿sí? Al grupo de personas que trabajan con vos para que en esas próximas salidas, en esos próximos campamentos, ¿sí? Tengan una propuesta un poquito más enriquecedora. Más enriquecedora. ¿Sí? El cronograma, entonces, como te decía, las sesiones en vivo, que tienen que ver con las técnicas y los recursos, van a ser los miércoles a las 19 de Argentina. 19 de Argentina, porque sabemos que también hay, viendo este webinar, amigos de otros países, así que a tener en cuenta eso. Igualmente queda grabado. Y los videos pregrabados, los que son del marco teórico, se habilitan los días jueves. O sea, va a haber la sesión en vivo el miércoles, ¿sí? Y el jueves ya tenés toda una semana completa hasta el próximo jueves para ver todo el marco teórico, ¿sí? Entonces lo vas a poder ver en cualquier momento. Te vas a ir tomando el tiempo de ir viendo las grabaciones, y tomando apunte y volviendo para atrás, ¿sí? Y repasando, y en cualquier momento también hacer las consultas pertinentes, ¿sí? Entonces la inscripción a este curso te da acceso a esas 4 sesiones en vivo, ¿sí? Más la sesión, la del módulo 5. ¿Sí? Son 4 ya fijas, definidas, más esa otra, la del bonus. ¿Sí? Vas a tener acceso al material pregrabado, a las grabaciones de las sesiones en vivo, porque quizás no pudiste presenciarlas en vivo, tenías alguna otra actividad, pero la vas a tener en vivo, y material extra. Siempre estamos compartiendo material extra que refuerza todo lo que hayamos visto, tanto en las sesiones en vivo como en las sesiones pregrabadas. ¿Sí? Bueno, vas a contar con una mesa de consulta y un acompañamiento permanente. ¿Sí? Vamos a tener una vía de comunicación donde todos en cualquier momento me pueden hacer las consultas que sean necesarias, específicamente del tema, o quizás salga alguna otra inquietud, y si puedo, con gusto las resolveré, siempre relacionadas a esta temática. Al final también, si querés, podés recibir un certificado, y por supuesto luego de una pequeña evaluación final para comprobar los aprendizajes de este curso. ¿Sí? Y también vas a tener ofertas y promociones para futuras propuestas. ¿Sí? Y como último punto, son 15 días de garantía full. ¿Qué quiere decir? Ves el módulo 1, no te convenció demasiado, ves el módulo 2, decís, no, esto no es lo que esperaba, no es lo que yo quería, ¿sí? Me lo decís y te devuelvo 100% la inversión, el precio del curso, ¿sí? ¿Cuál es el precio del curso? ¿Cuál es la inversión que tenés que hacer? Bueno, el precio regular de este tipo de capacitaciones, ¿sí? Ronda los $45 o los 3.200 pesos argentinos, y por haber visto este webinar tenés un precio promocional con un 40% de descuento, o sea, te quedan $27, o en Argentina 1.920 pesos. ¿Sí? Válido solo por tiempo y por cupos limitados. Vamos a trabajar con un grupo reducido para que también el ida y vuelta pueda ser lo más enriquecedor posible, y bueno, vamos a ver cuánto tiempo lo podemos dar. Nosotros estamos empezando el próximo miércoles, así que tenés tiempo, lo antes posible te decidas para hacer esta inversión, y empezar a ver la vida en la naturaleza, las actividades en la naturaleza de otra forma por ahí como la venías viendo. ¿Sí? El precio promocional entonces es también, como te decía, 100% garantizado, con la garantía full 15 días, y los medios de pago, ¿sí? Los medios de pago que tenemos ahora, bueno, Mercado Pago para Argentina, y PayPal para aquellos amigos o compañeros que no residen en Argentina, o si no podemos convenir por ahí una transferencia o algún otro tipo de pago. ¿Sí? Así que la decisión es tuya, tenés la información, tenés una pequeña muestra, viste algunos testimonios, y tenés garantía
si querés, si podés, si te interesa, podrías tomar esta capacitación. Con gusto te ayudo a transitar esta parte del camino, si es que así lo decidís. ¿Sí? Soy Lucho Velo, podés entrar ahí a luchovelo.com, luchovelo.com, mirás un poquito ahí en esa página de inicio y está el enlace a la página con todo, con toda la información. Bueno, acá la viste completita, pero ahí te vuelvo a repasar las cuestiones, los módulos, la forma de pago, los, los objetivos de este curso. ¿Sí? Ahí está también mi WhatsApp, me puedes escribir y con gusto también te saco cualquier duda. Y puedes entrar también al Facebook, Xtime, Grupo de Aventura, y ahí también ver otras cosas que vamos haciendo y constantemente vamos también proponiendo cosas, cosas sin costo también, gratis. Pero bueno, te invito a esto, ese soy yo, en la foto soy yo, pero como te decía en la unidad anterior, la decisión es tuya. Con gusto te acompañaría en esta parte del camino si vos querés y podemos estar desarrollando estos temas y algunos más que seguramente vamos a ir sacando. ¿Sí? Te dejo un fuerte abrazo, te agradezco por haberme escuchado, espero que te haya gustado y que te haya servido o que te vaya a servir esto que vimos hoy de grandes juegos en la naturaleza y te espero ahí en luchovelo.com para que puedas ver si te sumas al grupo del curso que estamos iniciando próximamente. Chau, chau, gracias.